Esta es una presentación de MG Comunicación. Adriana, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el estado de la seguridad de este México que tanto nos duele? Creo que vive un pico de crisis con esto, que el gobierno federal se niega a aceptar. Por ahí vi ya algunos columnistas ligados al régimen, ya hablando de que no es la delincuencia organizada, que es la oposición. No sé, pero que yo recuerde, la oposición no decidió que liberaran al Chapito cuando lo detuvieron, ¿verdad? Que es la oposición y que es una acción concertada, deslizando abiertamente en sus columnas y en sus artículos que eso se trata de esto. Entonces, ya es el colmo. La explicación de que sea la oposición es verdaderamente absurda. Lo que sí se ve es que muy probablemente la reacción ligada a la propuesta de militarizar ya de manera abierta la policía, que las policías constitucionalmente en cualquier país democrático son órganos civiles, es el monopolio de la violencia con la ley, y tienen que ser civiles, no militares. Los militares se dedican a combatir amenazas externas, básicamente, o en caso de total descontrol interno, que no es el caso del país. Tiene sus lados desordenados, la delincuencia es uno de ellos, pero no como para que militarices un país. Es verdaderamente absurdo que se pretenda que la policía ahora sí abiertamente la maneje el ejército. Y la militarización, para que podamos tenerla en contexto, tiene un síntoma: el no puedo ya con el poder desde el mando civil y lo tengo que ceder a las fuerzas castrenses. Entonces, ahí hay toda una lectura política bien interesante. Jorge Saldaña, ¿qué opinas del tema? Bienvenido a la mesa. ¿Cómo estás, Jesús? Adriana, muchísimas gracias. Mira, yo siento que estos temas siempre son un vaivén, siempre son una casa de bolsa, digamos. Siempre vienen, a veces hay buenas temporadas, digamos. Creo que esta no es una, definitivamente. Creo que se dan las cosas muy rápido, muy seguido, muy violentas. Sobre todo me llamó muchísimo la atención esta que se da casi enfrente de una zona militar, ¿no? En la que dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está actuando la autoridad, no? Viene, por supuesto, la teoría de que todo esto está incluso solapado por la propia autoridad para, de una manera, tener el veneno y tener el antídoto para justificar el asunto de la militarización, que ha sido un tema que se ha venido manejando en muchos círculos de nuestra sociedad, y que parece, ante esta ola de violencia, pues parecería hasta una opción interesante. Lo que tú planteas respecto a que el riesgo que implica políticamente darle este poder y este uso de la fuerza a el poder castrense, simple y sencillamente es un riesgo tremendo, ¿no? Yo lo veo como un extremo, yo lo veo como algo que nos habían prometido no iba a suceder. Dijeron que la Guardia Civil iba a tener mando civil, que todo esto iba a ocurrir de esa manera, pero finalmente pues el planteamiento parece ir de otro lado. Siento que estamos viviendo un momento muy álgido, muy complicado, que hoy se están tomando cartas en el asunto, efectivamente, pero la velocidad a la que este tipo de cosas y este tipo de tragedias circulan es mucho más veloz que, llámese la policía que tú quieras, ejército incluso, que la velocidad de reacción de nuestras fuerzas policíacas o armadas incluso. México hoy vive una política de brazos caídos. El gobierno decidió no actuar. Literalmente, el abrazos no balazos es real. Y hoy lo repitió, ¿no? Sí, hoy lo volvió a dejar claro en la matutina, y evidentemente se está ya resbalando lo que Adriana bien refería, ¿no? Quererle volver a echar la culpa a los opositores al régimen de ser ahora los que están queriendo fastidiar a través de la violencia. Juan Ramiro Robledo lo dijo hace algunos días de otra manera: una mentira, una sola nota, decía, repetida 20,000 veces, o no sé cuántas veces, se convierte en 20,000 hechos delictivos. Gebeliano el asunto. La verdad es que me parece, con todo respeto que le tengo al maestro Robledo, que es ya la defensa
más pírrica que podemos encontrar de algo que ya se les fue. Ahí está el gran tema. Políticamente, hasta dónde realmente hoy esta crisis de seguridad nacional que sí estamos viviendo le va a afectar a López Obrador. ¿En qué momento ya este tema de están atacando mi negocio, están atacando el negocio donde trabaja mi hija, mi hermana? Lo de Ciudad Juárez fue tremendo, ¿no? Bombas Molotov en Oxxos, Sí. incendiados, mujeres dependientes de Oxxos muertas en el lugar, quemadas vivas por esta situación. Un asunto verdaderamente grave, ¿no? Y la respuesta de un Estado que no se hace responsable y que cree que con mandarnos a una fuerza de respuesta que seguramente ya tenían y nada más. Yo no sé para qué la crearon, igual que no sé para qué piden que la policía se militarice, pues para repartir más abrazos, porque no creo que haya más. O sea, ¿para qué militarizas la policía? Pues para que reparta más abrazos. ¿Y para qué creas una policía nueva? También para que haga lo mismo. Lo que tendría que cambiar es la base de impunidad, que es la que genera todo esto y lo ha mantenido por varios sexenios. Mientras siga siendo muy rentable económicamente, tiene una base económica la delincuencia, mientras siga siendo rentable e impune delinquir, lo vamos a seguir viendo en magnitudes cada vez más desesperantes. Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por darle, digamos que la razón a el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Celebró hoy, bueno, todavía gobernador, todavía no se da la transición de cambio de gobierno en Tamaulipas, el todavía gobernador de Tamaulipas, que ha sido un objetivo constante de los ataques de la 4T, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, celebra que la orden de aprehensión en su contra fuera invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es un hecho bien interesante en el contexto. ¿Por qué? Porque parece ser que el control político que tenía aún de los otros poderes el presidente, siendo uno de sus principales objetivos Cabeza de Vaca, pues lo ha perdido. No sé si él lo perdió o ganó la razón. Yo no me atrevo tampoco a defender al tipo que parece que es un ampón en otras cosas, pero de que él era objetivo político de la 4T, eso sí a todos nos queda claro. ¿Realmente trae los hilos todavía en las manos el presidente, Adrián Ochoa? Sí, creo que sí, estas cosas escapan, pero no son la generalidad. Tiene un amplio margen de acción el presidente, eso sí, pero pues no es total. Eso es lo que quisieran, hacia donde nos encaminamos es una cuestión total y es la tentación de la que se habla. De hecho, uno de los discursos del Frente Cívico Nacional, que no ha tenido una respuesta fuerte, ellos miran al 24, y uno de los discursos fuertes de advertencia que hacen es esta militarización de las policías y que ven que es muy peligroso que el Ejecutivo dependa tanto del Ejército. ¿Por qué? Porque ellos se basan en dos hechos. Cuando pierde el PRI el gobierno federal en el 2000, hubo quien sugirió que el presidente Zedillo sacara al ejército y que aquello no fuera viable, el triunfo de la oposición. Esa es una. Y la otra, Trump. Si en el asalto al Capitolio el presidente Trump hubiera tenido al ejército de su lado, ahora estaríamos contando otra cosa. Es correcto. A mí me llaman la atención dos perspectivas de todo el análisis de la seguridad nacional. Uno, ¿en qué momento estaremos a tiempo de recomponer esto? Porque pues, hay dos opciones en esto: dejar pasar las cosas abiertamente o administrarlas. Y casi todos lo han tenido que administrar. Es decir, parece una locura, pero ningún país del mundo, y lo digo con ningún país del mundo, no es un tema privativo de México, ha generado un combate real y la eliminación del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades. Lo que se tiene que hacer es administrarlo de alguna manera para que no afecte a la sociedad civil, para que no haya un ejercicio de violencia y para que se cuiden y delimiten los derechos civiles de todas las personas que transitan con libertad en un espacio. En San Luis Potosí, por ejemplo, yo veo una decepción tremenda, lo puedo decir abiertamente, del gobierno de Gallardo, pues porque las promesas que le hizo la Federación no se cumplieron. Hace un par de días, el sábado,
45 días de que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, prometió que iba a haber una solución importante desde su férula para atacar el problema del Realito, y justamente un día después estalla como nunca había estallado el acueducto. No pasó nada, no hay respuesta de nada. Los 400 elementos que nos iba a mandar Rosicela, de los que ya hemos hablado aquí, llegaron 200, los regresaron, los reclamaron. Él dijo que llegaban, nunca llegaron. Acaban de llegar apenas 120 y están apenas reforzando la feria porque es el foco hoy de la masividad del Estado. Ahí no les interesamos, Jorge Saldaña. A ver, yo creo que sí les interesamos, es muy fácil anunciar y hacer este tipo de cosas, y a los políticos hoy les encanta ser así como muy efectistas y para en 15 días regreso y en 15 días estará resuelto, cuando no funciona así la vida, ¿no? O sea, no funcionan así las cosas. Efectivamente se comprometen a mucho. Hubo una queja, yo creo que ni siquiera velada, hubo una queja muy abierta de parte de Gallardo, efectivamente diciendo, bueno, nos mandaron 400, nos iban a mandar 400, no mandaron ni 200, y para vigilar la feria de Aguascalientes, por ejemplo, mandaron más de 1 millar de elementos, ¿no? Entonces sí creo que hay la queja a esta falta de atención de la Federación, que de alguna manera la han solventado. Por ejemplo, lo del Realito que comentas, efectivamente tremendo. El Realito que hace quedar mal todo tipo de promesas, porque los tubos pues no tienen ningún honor y a ellos les gusta tronar cuando se les da la gana, pues porque hay un efecto físico que hace que truenen, ni modo. Hoy va a tener que pagar el seguro la empresa. Acuérdate que también se obligó a la empresa española a que pues pusiera la lana, ¿no? 75 por lo menos de los 150 millones que tienen que invertir en reparar todo este tramo ya maltrecho, que es como una manguera ya picada, Jesús. O sea, en cualquier momento se va a ir reventando. Hay que reparar todo el tramo. Y estos 150 millones están garantizados, todavía no se ejecutan, ¿no? Eso es lo malo. Y regresando al tema de la seguridad, creo que el asunto es lo caótico, lo escandaloso, ¿no? O sea, todos estos ejemplos nos asustan, nos ponen, digamos, a cuestionar la falta de operatividad y, reitero, la falta de reacción de nuestras autoridades. Yo no estaría de acuerdo en la militarización, porque el problema no sería ese. Seguirían ocurriendo cosas, es decir, hay como en la ruleta rusa, subidas y bajadas, digamos, en el tema de la seguridad permanentemente. Lo que ocurre es que hay quien las administra mejor o peor, ¿no? O quien puede reaccionar más. Y el problema de sacar al ejército no es ese, es cómo regresarlo. El siguiente presidente, cómo regresa un ejército tan empoderado, con tanta necesidad de recursos, con tanta acción en las calles, que lo pueda regresar a los cuarteles, ¿no? Eso para mí sería, por una parte, el gran riesgo. Las cosas del momento creo que se tienen que administrar, pero con la verdad, ¿no? Siendo como muy, muy objetivos, muy claros con la ciudadanía. Nos duele, nos está pasando esto, tal, pero no seguir insistiendo en un mismo discurso de, por un lado, no pasa nada, no se asusten, o sea, como minimizando las cosas, y quien está haciendo el escándalo y todo se llama Frena, y se llama la mafia del poder, y se llama quien sea, la herencia maldita, ¿no? Quien sea, eso está muy mal, y por eso no les ha funcionado. Yo creo que si la narrativa de enfrentar los temas de la seguridad la cambian a decir y aceptar, siempre aceptar, a ver, sí está pasando y nos duele, y vamos a ejecutar A, B y C, o estamos agarrando a B y C, porque el volumen de las cosas que ocurren es de 10, y el volumen cuando aprenden a los responsables, cuando los meten a la cárcel, cuando tal, de eso nadie se da cuenta, ni nadie da cuenta. Incluso es muy aburrido fíjense que ya le dieron una carpeta de investigación y se llevó a juicio a Juanito de las Cuerdas, que fue el de los Oxxos. Eso ya no es viral, digamos, eso ya no es noticia, ¿no? A nadie le importa, pero finalmente también tendríamos que reconocer las acciones que hacen los gobiernos en los 3 niveles respecto a combatir estas cosas, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, vamos a regresar. Tengo algunos números sobre inseguridad que compartirles. Adriana Ochoa, Jorge Saldaña están en la mesa cuadrada de este miércoles. Resulta que de cada 10 casos de delitos que se registran en el país, 8 son atendidos en primera instancia por las policías estatales y municipales. Y reciben solamente entre todas, en todo el país, cerca de el 7.5% del presupuesto que reciben en conjunto la Sedena y la Secretaría de Marina.
Ahí hay una explicación válida, hay un conducto para poder tener una razón y decir, ¿para qué me sirves? O sea, tendríamos que adelgazar al ejército. No somos un país de guerra, nosotros no estamos sometidos a esa condición. Sí hay que cuidar los litorales, todo este tema de seguridad nacional se debe de entender, pero tanto dinero a instituciones que no terminan de servir ni para combatir formalmente al crimen organizado, ni para regular la violencia desatada en el país. Y tenemos una Guardia Nacional y policías estatales, municipales, en el total abandono. Una de las ocurrencias del gobierno de la 4T fue quitar el Subsemún, este fondo que generaba recursos para que las policías municipales tuvieran recursos, condiciones, armamento, capacitación, dinero para poder tener mejores elementos. ¿Cómo entender este momento desde esa óptica? El pastel, ¿para qué sirve? ¿Cómo se reparte? ¿Y cuánto se le da a cada quien? Adrián Ochoa. Lamentable, pues desde luego que desprotejas a los municipios, que es el mostrador a donde va todo, la seguridad en todo. Tienes municipios que tienen, cuando tienen policías al tipo del lechuzo, el de los supermachos, aquel tipo de gorra y tenis que era el que atendía las cuestiones de seguridad en San Garabato. Hay municipios que lo tienen así, o sea, no tienen ni para toletes, es verdaderamente absurdo. En cuanto a darle más dinero a la Marina y al Ejército, los ejércitos en el mundo, la tendencia es ya no tanto contratar elementos, sino capacitar. Ya estás hablando de otro tipo de ejércitos que no necesitan tanto personal. Lo que necesitan es gente que maneje drones, que maneje robots, que manejen nuevas tecnologías y que se expongan menos a los ataques. Es más, las ejecuciones a distancia que han hecho, bueno, son con drones muy exactos. Pensar en meter más y más elementos, pues no tiene ningún sentido, y menos cuando no hay una estrategia de nada. La estrategia es nada más prometerte que te van a mandar más y más elementos y ya que te quedas muy tranquilo, pero la verdad es que no hace nada. Si tú ves, por ejemplo, estos líos carreteros de la 57 con la desaparición de la Policía Federal, ahí están los de la Guardia Nacional, pero ahí están parados. No los ves moverse. Es muy raro que se pongan a agilizar el tráfico. Es una de las cosas que más extrañas de la Policía Federal, que tenía sus defectos sin duda, pero por lo menos se conocía mejor las carreteras que lo que conocen estos hombres y que no están capacitados para ello. Ahí falla la capacitación. Han estado reclutando mucha gente joven, muy entusiasta, que quiere entrar, pues sí, pero no se ve que lleven una capacitación. Su mérito es la fuerza y la cantidad. Te mando un montón del ejército para que te espantes y ahí quede, ¿no? No es suficiente. No hay una estrategia y sobre todo no hay un cómo vencer la impunidad. Mientras sigas teniendo altos índices de impunidad y sigas echándole la culpa ahora a la oposición, pero antes a la pobreza, no, es que criminalizas la pobreza, es que hay delito porque son pobres. No siempre es así. Y no es así. Eso es jugar con fuego, ¿no? De no entender de fondo las cosas y no querer atacarlas. Jorge Saldaña, ayer me llamó la atención, arrancaba un día muy complicado, supongo, entre la lluvia de la feria, el hoyo en el puente del periférico Circuito Potosí y el ataque a una comandancia de Moctezuma. 4 secuestrados, incendiaron ahí automóviles, rafaguearon el lugar, pero lograron finalmente, según lo que hoy pudimos obtener como información confirmada por la Fiscalía, ya recuperar a los elementos con vida, sanos y salvos, en un operativo que hicieron en las horas subsecuentes. ¿Le está alcanzando a Gallardo con sus propios recursos, que es lo que hemos visto que sucede? Sí, tal vez en coordinación con, pero ¿le está alcanzando para poder hacer la diferencia en el combate a la inseguridad? Yo creo que sí le está alcanzando. Tienen que ser muy inteligentes para administrar todo eso, la inversión, digamos,
de esta Guardia Civil y en equipamiento y en vehículos y todo, pues tienen que dar resultados. Yo cuando leía este asunto de los policías municipales que agarraron Moctezuma, tiene que ver con lo que estábamos planteando en la mesa. Hay municipios que tienen nada más esos 4 elementos, o sea, yo prácticamente pude haber Sí, claro. cabeceado de pues secuestraron a todos, ¿no? O sea, nomás eran 4 y lo estaba buscando el jefe, ¿no? Entonces, creo que les debe alcanzar, ¿no? O sea, si les alcanza para todo lo demás, les debe alcanzar para eso, y si no, bajar más recursos de la federación, que a veces, como dice Adriana, no son suficientes. ¿Por qué? Porque están encaminados y están construidos de otra manera. Un guardia civil o incluso un soldado, pues no patrulla carreteras, o sea, ni sabe qué hacer en un asunto carretero. En el otro sentido, de acuerdo a esta comparativa que planteas, de un 7% para los policías y supongo, 93% para la Marina, el Ejército, etcétera. Bueno, pues no hacen cosas similares, vamos a decir. Entiendo que no es lo mismo ponerle gasolina a patrullas que ponerle diésel a los tanques y a los naves de la Marina, ¿no? O sea, a los buques, ¿no? Pero sí creo que está muy disparejo todavía. Creo que no debería de ser esa una de las circunstancias para justificar la militarización de la fuerza pública, sino encontrar un equilibrio, un balance y sobre todo una capacitación, sí, pero respecto a de qué vas a responder. Es decir, nada más sacar a los soldados por sacarlos, pues así como no saben patrullar, no saben prevenir el delito en unas tiendas, ¿no? Sabrán a lo mejor rescatar niños en un terremoto o en una catástrofe, pero no saben efectivamente cómo ayudar a la gente, como lo saben los municipales que se enfrentan a eso, y al señor y al comerciante y al ratero, como al del crimen organizado, como al dealer, como a muchas otras cosas, que eso ocurre todos los días en la ciudad, y para los que lamentablemente no está capacitado el ejército, y viceversa. No pongas a la policía municipal a atender otro tipo de cosas, o suéltales un tanque, porque seguramente hasta lo chocan, ¿no? O sea. Bueno, ahí están las cosas en esta tarde. Gracias por todo. Querida Adriana Ochoa, bienvenida siempre aquí. Muchas gracias. Don Jorge Saldaña, sigue de fiesta con sus 10 años de la orquesta, ¿no? Sí, por supuesto. Seguimos festejando, seguimos haciendo varias cosas, publicaciones y un festín que haré público muy pronto. Ándele pues. Dale. Esta fue una presentación de MG Comunicación.